Hola mis queridos amigos, queridos hermanos y familia, una vez más bienvenidos a este pequeño programa de estudio de la Biblia en donde juntos aprendemos más de Dios. En esta pequeña serie que la hemos titulado Conforme al Corazón de Dios, compartiremos otro tema con ustedes. Verán, la Biblia nos habla acerca de un hombre y el único en toda la Biblia de quien se dice esta frase, que haya sido un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que él llegara conforme al corazón de Dios? Bueno, es el propósito de este pequeño estudio de la pequeña serie titulada Conforme al Corazón de Dios, para poder aprender qué fue lo que este hombre hizo para que Dios lo llamara un hombre conforme a su corazón. Originalmente este texto aparece en el libro de los Hechos, capítulo 13 y verso 22. Lo leeremos y lo dice de esta manera. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Interesante. Para que Dios mismo haya dicho esto de aquel hombre, eso sorprende. Porque a medida que nosotros juzgamos a la gente, nosotros nos equivocamos porque juzgamos a la gente de acuerdo a la apariencia. Nosotros no tenemos la capacidad de escudriñar y de ver más allá del rostro o de la apariencia de la gente. Pero cuando Dios es quien habla, cuando Dios es quien observa a la gente, Él tiene la capacidad de ver lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Cuando seleccionó a David para ser el próximo rey, envió al profeta Samuel. Entonces, el profeta Samuel, al ver el primer hijo de Isaí, alto, hermoso, con un aspecto principesco, dijo para sí mismo: este va a ser el próximo rey de Israel. Inmediatamente Dios le dijo: no va a ser este. Yo cuando miro a la gente, dice Dios, miro el corazón. En cambio, los seres humanos, cuando vemos a los demás, pues solamente tenemos la capacidad de ver el rostro de la gente. Jehová no ve lo que ve el hombre, dice él mismo, porque Jehová ve el corazón. Interesante. Así que, al observar a David, ve lo que había en el fondo de su corazón. Pero aquí surge alguna pregunta interesante e inquietante. ¿Por qué? Generalmente nosotros los seres humanos tenemos un concepto equivocado de lo que es la perfección bíblicamente. Nosotros pensamos luego, cuando escuchamos esa palabrita perfecto o santo, luego se nos viene a la mente una personalidad sin defecto, sin caída, sin errores, pero parece que para la Biblia ese no es el caso. Por ejemplo, Dios dice esta frase de David: un hombre conforme a su corazón. Bueno, pero ¿por qué elegiría a David? ¿Por qué no elegiría, por ejemplo, a otro personaje? ¿Y saben por qué digo esto? Porque David cometió muchos errores y errores graves. Él cometió adulterio, cometió asesinato, en fin, muchos. La vida pasada de David está manchada de errores, de caídas. Tiene un pasado oscuro. Entonces la grande pregunta que surge
es ¿por qué Dios diría esto de David con tantos defectos, caídas y errores que haya cometido en su vida? Bueno, es interesante estudiar esta parte porque precisamente en esta pequeña serie que hemos titulado Conforme al corazón de Dios, trata de varios aspectos y principios presentes en la vida de David, lo que lo hace conforme al corazón de Dios. Y entonces, uno de los principios o una de las características de lo que lo lleva a él para ser un hombre conforme al corazón de Dios es lo que vamos a tratar en este pequeño estudio. Entonces, Dios dice de él que él llegó a ser un hombre conforme a su corazón. Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué no escogería entonces Dios a otro personaje de la Biblia para decir esta frase bonita de él? Por ejemplo, ¿por qué no escogería a Enoc? ¿Alguna vez has escuchado la historia de Enoc? El primer personaje de la Biblia que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Para que Dios lo haya llevado al cielo, tuvo que haber sido un hombre que vivió una vida cercana a Dios, una vida de comunión estrecha con Dios. ¿O por qué no escogería a Job? Job fue un hombre perfecto, un hombre sin errores, un hombre que sufrió bastantes pruebas, pero no se apartó de Dios. De hecho, mientras él sufría, porque el diablo había pedido permiso a Dios para probar a Job y Dios se lo permitió. Entonces comenzó a sufrir y los amigos de Job vinieron tratando de consolarlo, pero le dieron la impresión de que él estaba sufriendo por algún error que haya cometido. Entonces Job, al repasar su vida, mencionó muchas cosas. Yo era amable, generoso con los pobres, nunca dejé a nadie en la calle, siempre los invitaba a mi casa, siempre fui hospitalario, decía él, amable, no cometí ningún error. ¿Por qué sufriría yo? Así que con eso es suficiente para pensar de que Job fue un hombre perfecto. Un hombre que vivió muy cercano a Dios. ¿Por qué no escogería Dios a él para decir de él un hombre conforme a su corazón? ¿Qué tal si hubiese escogido siquiera a Daniel o a Elías o a Moisés, hombres que fueron llevados al cielo porque en el monte de la transfiguración Moisés y Elías bajaron del cielo para hablar con Jesús? ¿Por qué David? Esa es la grande pregunta. Bueno, en este estudio vamos a descubrir una característica de muchas que estuvieron presentes en la vida de David, lo que lo llevó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para ello vamos a leer una pequeña historia para entender un poquito más el contexto de lo que estamos tratando de descubrir y de explicarles a ustedes en este pequeño estudio. Para ello los quiero llevar al libro de Samuel, en su segundo libro, segundo de Samuel, capítulo 19, a partir del versículo 15, vamos a leer y dice lo siguiente. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Versículo 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Versículo 18. Cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey:
No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, uno de los que componían la guardia de David. Y le dice, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Para que entendamos un poquito bien el contexto de esta historia, vale la pena retrocedernos un poquito más atrás. El personaje que trata ahora con David se llama Simei. Este hombre viene del linaje de Saúl. Bueno, en una situación tan complicada en el reino, uno de los hijos de David, llamado Absalón, se sublevó como uno de los miembros de la misma familia del rey contra él. Fue a Hebrón, se autoproclamó rey, de alguna manera consiguió el apoyo y la ayuda de muchos ciudadanos de Israel. De hecho, de algunos muy conocidos y poderosos consejeros como miembros del ejército también del mismo rey David, su padre. Así que venían entonces en camino para destronar al rey David. Entonces David no quiso confrontar a su hijo, porque eso significaría una guerra. Lo que hizo David entonces abandonó el reino y huyó de la ciudad de Jerusalén. En el camino dice que salió este Simei y comenzó a maldecir al rey. Y le decía más o menos así, tú eres un rey sanguinario, eres malo, eres perverso, has derramado mucha sangre, ahora Dios te está castigando, fuera de la ciudad, fuera del reino, mereces lo que estás sufriendo. Dios te ha entregado a tu propio hijo. Tu propio hijo va a reinar en tu lugar. Ahora sufres porque mereces. Dios te ha castigado, en fin. Y aventando piedras, polvo, maldiciendo a David mientras éste iba cabizbajo, llorando con toda la gente que lo acompañó para huir de Jerusalén. Bien, este hombre Simei entonces mostró su verdadero carácter, porque anteriormente cuando coronaron a David, seguramente él no mostró realmente lo que era y su desacuerdo con David, el nuevo rey de Israel. Ahora que David cayó en una situación tan difícil, ahora en vez de ayudarlo, lo comenzó a maldecir y a humillarlo y a decirle o alegrarse de su miseria. Entonces uno de los hombres de David dijo, dame permiso, rey, voy a quitarle la cabeza a este hombre. ¿Cómo se atreve a maldecir al ungido de Jehová? El rey dijo, no lo hagas. Si Dios lo ha mandado, si esto es la voluntad de Dios, si lo que me está pasando es por algo que tengo que pagar por errores cometidos en el pasado, pues mi caso y mi vida está en las manos de Dios. No puedo obrar de acuerdo a mi voluntad. Voy a poner y dejar mi caso en las manos de Dios para que Él se encargue de mí. Así que no mató a este Simei. Bien, la historia nos dice de que Absalón llegó al trono, ocupó el trono y para que se estableciera su trono, aconsejado por uno de los hombres muy conocidos y cercanos de David que se había pasado al bando de Absalón, le dijo que persiguiera a David inmediatamente porque
solamente así él aseguraría su trono matando al rey y toda la gente que lo acompañaba y lo apoyaba todavía. Bien, entonces Absalón escuchó ese consejo y siguieron a David. Sabemos que David tenía un hombre fuerte, experimentado, gente preparada para la guerra, así que no lo pudieron vencer. En la batalla, en la guerra, Absalón murió asesinado por Joab. Así que el rey entonces volvió otra vez a la ciudad de Jerusalén al trono. Pero ahora, en el camino, mientras regresaba, antes de cruzar el Jordán, adivinen quién corrió para recibir al rey. El mismo personaje de quien hemos leído, Simei, dice, corrió delante de David y dice que se postró, se arrodilló delante de él. Él le dijo, mi señor, perdona mi pecado. Usted sabe que eres el rey, eres el ungido de Jehová. Pequé contra ti. Perdóname, decía él. Claro, de acuerdo a la historia, este hombre no estaba realmente arrepentido. Pero, desde luego, cuando uno de los hombres de David, uno de la guardia de él, vio lo que estaba haciendo Simei, corrió y le dijo, ¿no ha de morir este hombre por lo que hizo? O sea, Simei había hecho algo digno de muerte. Y los hombres de David a su alrededor sabían que este hombre merecía morir. Pero entonces David le dice a ellos, ¿hemos de asesinar a alguien ahora? Entonces se acerca a Simei y le dice, no vas a morir. ¿Era digno de muerte él? Sí. Y ahora David le dice y le juró que no iba a morir por su pecado. ¿Cómo le llamamos eso? Le llamamos perdón. Este es el otro punto que se destaca de David. La otra característica de este hombre, lo que lo llevó, lo que lo transformó, lo que lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre se parece a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esta ocasión estuvo dispuesto a perdonar a alguien que merecía la muerte. Hay varias características, por supuesto, pero en esta pequeña serie estamos destacando una característica, un principio a la vez en cada estudio. Entonces, en esta ocasión estamos destacando el hecho de que él estuvo dispuesto a perdonar a aquel que merecía la muerte. Esto es lo que lo hace conforme al corazón de Dios. No es tanto el hecho de que él se haya portado bien. Ahora, esto es algo interesante y maravilloso, es lo maravilloso del Evangelio. Porque si vemos el pasado de David, no es nada agradable. Hay un pasado oscuro de su vida. Cayó tan bajo, cometió tantos errores y errores graves, pero usted se preguntaría cómo la Biblia, cómo Dios mismo habla de él llamándolo conforme a su corazón. No es por lo que hizo de malo. En el momento que cayó y pecó y estaba viviendo en pecado, obviamente no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero algo que destacamos en otro tema de esta misma serie es el hecho de que él tenía la capacidad y estaba dispuesto a reconocer en qué había caído y se arrepentía de corazón. Y ahora Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿No es esta misma característica que vemos en Jesús? Simei representa a cada uno de nosotros quienes hemos pecado contra Dios, quienes hemos hecho cosas dignas de muerte. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús y nos arrepentimos,
Él se deleita en perdonarnos y ya no mira nuestro pasado, sino más bien ahora nos considera como seres, como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué maravilloso! Por eso digo, esto es lo maravilloso del Evangelio, que cuando Dios te ve a ti, no te ve como un pecador, como un hombre malo, como una mujer que no tiene esperanza, como una persona que ya no tiene remedio, que ya no tiene perdón. Cuando Dios te mira a ti, te mira como un hijo, como un ciudadano para el reino de los cielos, como una princesa, como un príncipe para el reino de los cielos. Porque desde el momento que usted viene a Jesús arrepentido, Dios se deleita en perdonarte. ¿No es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Yo no quiero la muerte del impío, dice Dios. Más bien que el impío se vuelva de su mal camino y viva. Por eso Dios en el libro, en una de las cartas del apóstol Pedro, nos dice de que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al procedernos al arrepentimiento, Él entonces se deleita en perdonarnos. Primera de Juan 1 nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! Por esta razón, mis queridos amigos, querida familia, queridos hermanos, esta característica se destaca de David. Lo que lo hace conforme al corazón de Dios es el hecho de que tuvo la capacidad de perdonar. Cuán importante en la vida del cristiano es perdonar. En la oración modelo de Cristo, Él dijo más o menos así: si nosotros perdonamos a nuestros deudores, Él nos perdonará también. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas, dijo Jesús. En la cruz del Calvario, un poquito antes de su muerte, viendo a aquella gente que se burlaba al pie de la cruz de Él, lo rechazaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo ignoraron, en fin. Jesús en la cruz, para comenzar su maravillosa oración, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa característica presente en Dios, dispuesto a perdonarnos a los que no merecemos, estuvo presente en este personaje llamado David. Por eso nos sorprende de que Dios mismo lo haya llamado un hombre conforme a su corazón. Es por esta característica. La vida cristiana, mis queridos hermanos, amigos y familia, no es tanto de prohibirnos de no hacer aquello, lo otro, de sacrificarnos, de obedecer, de no comer aquello, de no ir para allá, no mirar por aquí, no mirar por allá. Trata más bien de poner en práctica todas las características que estuvo presente en Cristo al venir en la tierra a dejarnos ejemplo. Ejemplo os he dado, dijo Él en Juan 13:15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, dijo Él. Así que, si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios, queremos parecernos a Él, necesitamos poner en práctica este principio. Yo sé que no es fácil. Usted me puede decir, quizá para usted es fácil porque nunca le han hecho tal cosa, no lo han maltratado nunca, no ha sufrido de manos de nadie.
yo sé que es difícil poner en práctica estos principios. Pero si Dios nos lo pide, no es porque sea imposible, difícil puede ser, pero no imposible. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. ¿Necesitas perdonar a alguien que te ha ofendido? ¿Se te ha hecho difícil perdonar a alguien que te ha maltratado? Oh, puede ser difícil. Sin embargo, con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Así, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y familia, Dios nos invita a parecernos a Él. Saben, David, de nuevo, cometió muchos errores. Pero ahora, esta frase nos da mucha esperanza porque si Dios llamó a este hombre pecador, que cometió muchos errores, un hombre conforme a su corazón, seguramente se dirige a ti también, se dirige a mí para llamarme un ser conforme a su corazón. No porque no haya cometido errores, sino a pesar de aquellos errores, si usted y yo estamos dispuestos a arrepentirnos y venir a Dios con un corazón deseoso de adquirir su perdón, de devolver nuestra vida otra vez a Él, Él está dispuesto a perdonarnos. Y entonces nos llamará hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Y saben por qué? Porque para el Señor, desde el momento que usted viene a Él arrepentido, el pasado ya no existe para Dios. Una vez que Él te perdone, Él agarra nuestros pecados y los arroja lejos de Él en la profundidad del mar para que nunca más se acuerde de ellos. Y nos da a partir de ese entonces una hoja en blanco para escribir una nueva historia por delante. ¿No es maravilloso? Así, si algunos se van a perder cuando Cristo venga, no será porque hayan cometido errores, será porque no estuvieron dispuestos a aceptar el perdón de Dios. Así como aquel hombre de nuestra historia que se encontró con David. Él vino a David aparentemente arrepentido. Y David, sin importar el verdadero carácter de este ser, lo perdonó. Más adelante, a través de la historia, nos damos cuenta que este hombre estaba arrepentido, no de corazón, simplemente porque quería evitar la muerte. Por eso se arrepintió. Pero de todas maneras, David lo perdonó. Un poquito antes de la muerte de David, dejó el caso de este hombre en manos de su hijo, quien le sucedió, Salomón, el siguiente rey de Israel. Salomón lo llamó y le dice: Simei, yo sé que eres un hombre digno de muerte, por lo que hiciste, pecaste. Pero yo voy a hacer un trato contigo, le dice Salomón. Si estás de acuerdo, vivirás. ¿Cuál era el trato? Este hombre iba a moverse de su tierra para Jerusalén. Allí iba a vivir, podía construir su casa que quería, podía tener su siervo que quería, podía hacer su vida como quería. Era un hombre libre, solo que no podía salir de la ciudad. El día en que él saliera de la ciudad, era un hombre muerto. Entonces aceptó el trato, le dijo a Salomón: tus palabras son buenas, me gusta este trato, acepto, la obedezco. Y a partir de entonces comenzó a vivir en Jerusalén. Pero luego le llegó la noticia a este hombre que 2 de sus siervos habían huido a la ciudad de un rey llamado Aquís
parte de los filisteos, un lugar de entre los filisteos. A este no sé por qué, si se le había olvidado o no le importó el trato que había hecho con Salomón. Lo que ocurrió fue que él consideró más importante atender sus asuntos antes que preservar su salvación. Desobedeció, salió fuera de la ciudad en busca de sus siervos y los trajo de vuelta a su casa. La noticia llegó rápidamente a Salomón, porque el trato era de que no tenía que salir fuera de la ciudad. Entonces Salomón le dice, ¿te acuerdas del trato que hicimos? Y él no tenía otro camino que escoger ahora, más que aceptar la sentencia. Y murió en manos de Salomón. Así que este perdió su vida no por falta de perdón, sino porque él no se había arrepentido de corazón. No había apreciado el amor, la misericordia de parte del rey David. Lo consideró como algo liviano lo que había obtenido. Y claro, pensó que siempre podía vivir desobedeciendo y preservar su salvación. Mi querido amigo, querida familia, queridos hermanos, este Simei es un claro ejemplo es como un símbolo de todos nosotros. Es un ser que representa a todos los seres humanos. Si un día nosotros nos perdemos, no será porque Dios no está dispuesto a perdonarnos. No será porque hicimos algo demasiado grande y feo para que Dios no nos haya perdonado. Será porque descuidamos nuestra salvación, porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Así como Jerusalén de antaño es un símbolo también de la nueva Jerusalén. Dios nos invita para que espiritualmente aceptemos su llamado para vivir cerca de Él en su propia ciudad, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la tierra santa de Dios. Y solo podemos estar seguros, felices y salvos dentro del perímetro divino. Si nos separamos de Cristo, Juan 15 nos dice, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Así que solamente hay seguridad, hay salvación, hay liberación, hay felicidad, unidos a Cristo, pegados a Cristo, viviendo en comunión con Él. Si nos separamos, ahí viene nuestra desgracia. Así que mi querido amigo, mi querida familia, mis queridos hermanos, yo les quiero hacer una invitación en esta ocasión para que vengan a los pies de Jesús. Una vez más, renovemos nuestro pacto. O probablemente usted ha andado lejos de Dios. Es hora de volver. Quizás caído tan feo como David, o quizás no has hecho exactamente lo que él hizo, pero de igual modo has pecado contra Dios. Sabes que necesitas acercarte de Dios. Este es el momento para venir de nuevo al Señor Jesús, entregando tu vida, viniendo a Él con un corazón arrepentido, y Él por su parte, Él te va a perdonar. Y mis queridos hermanos, el reino de los cielos se va a llenar de pecadores arrepentidos. Nadie va a llegar al cielo porque nunca haya pecado, porque no existe ser humano que nunca haya pecado. Lo que hemos aprendido de este incidente, de esta historia, es el hecho de que Dios mira a los seres humanos como ciudadanos para el reino de los cielos. Cuando Dios te mira, no mira a un ladrón, no mira a un ser malo, no mira a un pecador, mira en ti a una persona buena, capaz de ser transformada por el gran amor de Dios. Mira en ti a un príncipe
Mira en ti a una princesa. Mira en ti lo bueno que puedes llegar a ser bajo el efecto de su gracia. ¿No es maravilloso? No le creas lo que la gente diga de ti, lo que piense de ti, lo que comentan de ti. Crea en lo que Dios piensa de ti. Cree en lo que Dios habla de ti. Crea, confía en Él, porque para Dios, ante sus ojos, tú vales mucho. Por lo tanto, ven a Él, devuélvele tu vida y el Señor se deleitará en perdonarte una vez más. ¿Quieres entregarle tu vida? Bueno, yo te invito a que te unas conmigo ahora para orar, así le entregamos nuestro corazón al Señor. Oremos. Querido Padre, gracias por tu amor. Gracias por nuestros amigos quienes nos miran en diferentes partes del mundo. Si hay un corazón ahí arrepentido que te está devolviendo su corazón a ti, que se está volviendo a ti, Señor, viene con un corazón arrepentido. Recíbalo, transfórmalo y haz tu voluntad en su vida. Cualquier error que haya sido en su vida pasada, Señor, ahora al entregar su vida a ti, será una nueva criatura. Gracias por amarnos tanto y gracias porque miras en nosotros lo bueno que podamos llegar a ser bajo el efecto de tu gracia. Así como dijiste de David, un hombre conforme a tu corazón, no porque no haya cometido errores, sino porque estuvo dispuesto a arrepentirse y en esta ocasión estuvo dispuesto a perdonar. Que esa misma experiencia sea nuestra experiencia en este tiempo. Recíbanos, Señor, y gracias por perdonarnos. En Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por acompañarnos en esta ocasión. Les seguimos invitando para que sigan estudiando con nosotros. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Así estén pendientes de nuevos estudios que vamos a estar compartiendo con ustedes. Si tienen alguna pregunta, escríbanos y con gusto nosotros vamos a responderles. Si tienen algún pedido de oración, escríbanos también. Será un privilegio orar por sus pedidos especiales que tengan en su corazón. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo estudio.